Me acompaña el ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández. Él es analista y también rector de la Universidad del Sinú, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Él estuvo con nosotros en la primera vuelta. Gracias, José Gregorio. Bueno, hay quienes dicen que este ambiente mundialista puede incidir en la elección y que la abstención se mantendría en los mismos niveles. ¿Eso es posible o podemos esperar que se reduzca, que haya mayor participación? Es posible que incida, porque si Colombia gana, como todos queremos que gane, de pronto la fiesta incida en que muchos amanezcan con guayabo y por lo menos si van a votar lleguen tarde a votar. Con guayabo quiere decir que han tomado mucho, la resaca después claro, de haber bebido mucho. Resaca. Pero no creo que vaya a ser muy importante la incidencia del partido, lo del fútbol, porque el país está polarizado. Indudablemente, yo creo que muchas personas que no participaron en la primera vuelta van a querer participar en esta segunda vuelta, debido a que hay una gran división entre los colombianos. Por una parte, como tú decías, entre los que son partidarios de la paz y los que no quieren los diálogos en La Habana. De otra parte, también no se nos olvide que el candidato Oscar Iván para muchos es visto como una representación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el doctor Álvaro Uribe despierta en muchos un gran entusiasmo y en otros una gran aversión. Entonces, posiblemente mucha gente quiera participar. Hay otros que son enemigos de la reelección. Hay quienes son amigos de la reelección, está de por medio el tema de la paz, pero están también otros asuntos como la educación, como la salud, como la participación de los miembros de la guerrilla, eventualmente en política. Bueno, hay muchos temas que en este momento están sobre el tapete y hay ciudadanos que de todas maneras quieren participar, aunque no participaron en la primera vuelta. Claro. Cuando hay estas polarizaciones, generalmente se mueve el electorado. Bueno, sabemos que la principal diferencia es, digamos, la propuesta de paz. Ajá. Pero muchos dicen que el presidente Santos hizo parte del uribismo, fue elegido con los votos del uribismo, fue ministro del expresidente Uribe. Claro, era el candidato del gobierno. Exacto, era el candidato del gobierno, y que realmente las propuestas, excepto el tema de la paz, de lo que ya vamos a hablar, no hay una mayor diferencia. Hay, digamos, contrastes que valen la pena resaltar en otros temas que no sean los de la paz entre las dos campañas. Yo creo que no. A mí me parece que ellos tienen exactamente las mismas tendencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Yo los ubico tanto al uno como al otro en el neoliberalismo. Y me parece que los dos tienen propuestas similares en materia de educación, en materia de salud. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha mantenido durante estos 4 años unos conceptos que venían del anterior gobierno, por ejemplo, en cuanto a sostenibilidad fiscal. Recordemos que se adelantó un proyecto de reforma a la salud que más o menos equivale a los mismos criterios que tenía el expresidente Uribe. Quizá una diferencia, aparte de la relacionada con la paz, puede consistir en el enfoque diverso sobre las relaciones internacionales. El presidente Santos ha mantenido, por ejemplo, unas buenas relaciones con Venezuela, con Ecuador, y tal vez esa misma no podría o no necesariamente sería la posición del doctor Oscar Iván Zuluaga. Pero fuera de esos puntos me parece que no hay mayores diferencias. Bueno, hablemos de la paz. ¿Es así de simplista? Zuluaga quiere la guerra y Santos quiere una paz con impunidad. ¿Se puede diferenciar así las dos propuestas de paz? ¿Qué hay realmente de fondo en las dos propuestas? Yo creo que en ese punto Oscar Iván Zuluaga ha venido modificando su posición. Creo que él personalmente entiende que es necesario poner fin al conflicto armado que nos viene afectando desde hace ya 50 años, que es necesario entrar en algún tipo de solución diferente a la guerra. Sin embargo, muchos piensan que si Oscar Iván Zuluaga llega a la presidencia de la República, que va a tomar las decisiones el expresidente Álvaro Uribe, y que él no es muy amigo de esos diálogos, ha sido constante enemigo del proceso de paz
y muy probablemente con cualquier pretexto o por cualquier motivo que dé las FARC, que muy fácilmente lo dará, podría ser que se levantara la mesa de diálogo en La Habana. Eso en el gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Creo que en cambio con el presidente Santos hay mucha mayor posibilidad, porque no solamente está vinculado ya a ese proceso con las FARC, sino que ahora aparece en escena el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con el cual hay aproximaciones de parte del gobierno, y asimismo hubo un reconocimiento esta semana de parte del Estado y de parte de las FARC de las víctimas de la violencia, de las víctimas del conflicto, y ese reconocimiento es muy importante para un eventual acuerdo de paz. Claro, pero hay quienes dicen que con la votación de la primera vuelta, el país lo que le dijo a estos dos candidatos es sí, queremos paz, pero no a cualquier precio. De acuerdo, me parece que ese fue el mensaje central. Y es que los parámetros internacionales en cuanto a este tipo de procesos implican que tiene que haber de todas maneras verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y hay unos compromisos internacionales de Colombia en cuanto corresponde a crímenes de lesa humanidad. Recordemos que Colombia es parte del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional y que de todas maneras crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra reiteradísimos no podrían caer bajo un manto de impunidad absoluto. ¿Por qué entonces la campaña de Óscar Iván Zuluaga dice que con el marco jurídico para la paz aprobado ya por el Congreso de Colombia, las penas podrían reemplazarse o podrían ser suspendidas por trabajos comunitarios, y que esto le da la posibilidad a responsables de graves crímenes pues no pasar ni un día en la cárcel? Sí, del marco jurídico para la paz se desprenden esas posibilidades, pero desde luego hay también unas directrices que trazó la Corte Constitucional en la sentencia sobre el marco jurídico para la paz, y la Corte Constitucional, entre otras cosas, dijo que era necesario que se aplicaran esos conceptos internacionales de verdad, de justicia y de reparación. Por lo tanto, no puede ser sencillamente que se modifique la aplicación de una pena por un trabajo social. Me parece que no es tan fácil que eso se logre, pero todo depende de cómo marchen las cosas, porque si el gobierno llega, por ejemplo, a aceptar que se plantee una Asamblea Nacional Constituyente, se podrían modificar las actuales disposiciones de la Constitución. Que además una propuesta de una Asamblea Constituyente es lo que quiere las FARC, en lugar de que sea un referendo que apruebe, ¿no?, que los colombianos aprueben en una consulta popular, en un referendo, los acuerdos logrados en La Habana, si es que se logra firmar un acuerdo definitivo de paz. José Gregorio, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional y rector de la Universidad de CINU.